Cátedra Médica, hoy tenemos el placer de contar con nuestra queridísima doctora Tami Beltré. La entrega del día de hoy vamos a estar hablando sobre hernia hiatal. ¿De qué se trata? Pues la doctora va a explicar. De gastro, vamos a hablar hoy de gastro. También de hernia, de gastro. La gente aquí que tenga la libertad de hablar con nuestra neurogastroenteróloga, la doctora Tami Beltré, que hoy está con nosotros y siempre es un placer recibirla. Así que ella va a hablar de hernia hiatal, tú dices. Y de todo lo que tenga que ver con gastro. Todo lo que es de gastro. Usted le duele la barriga, llame al 809-682-9850 y 1-833-380-0062. Nosotros tenemos el privilegio de contar con profesionales que deben hablar de todo, de lo que la gente quiere. Y que hablan bonito. Y de hernia hiatal. Y que hablan bonito. Buenos días, doctora. Muy buenos días. ¿Cómo están por acá? Estamos bien y honrado de contar con usted en el día de hoy. Muchísimas gracias. Ustedes saben que yo nunca me quedo y mucho menos este mes tan bonito como diciembre. Yo tenía que venir sí o sí. Claro que sí. Sabemos no es una opción, doctora. Sabemos que para los médicos, para todos los médicos que estamos en pleno ejercicio de nuestros oficios, el venir a media mañana es un sacrificio, pero la gente lo merece. La salud merece respeto. Y qué bueno cuando tenemos la oportunidad de conversar con la doctora Beltré de gastroenterología. Doctora, hábleme de por qué usted decidió hacer gastroenterología. Bueno, yo decidí hacer gastroenterología porque entendía que era una especialidad completa. A mí me gustaba la parte quirúrgica, pero también me gustaba la parte clínica. ¿Usted se mareaba con la sangre? ¿No? Pues déjeme decirle que una vez fui a una cirugía de un otorrino muy bueno, el doctor, y duré 6 horas. Era una cirugía de cráneo y fue una cosa y yo me mareé. Sí. Yo vi todo negro. Sí. A lo último que recuerdo fue que me sentaron y había alguien echándome fresco. Después de ahí yo dije, tan largas no. Y las neuro que son mucho más largas. Pero bueno, entonces usted decidió hacer gastro porque lo vio como una especialidad completa. Sí, así es. Podía la cirugía, entonces podía hacer procedimiento. Claro, a mí me encanta conversar con el paciente, llegar a la génesis de la situación. La parte de la conversación en consulta me gusta, pero también quisiera brindarle el seguimiento hasta el último punto, ¿no? Hasta la parte diagnóstica y terapéutica. Y la gastroenterología me ofrecía todo eso, me ofrece todo eso. Entonces, cuando hablamos de gastroenterología, te dice, bueno, yo aposté por una especialidad que me permitiera tratar al paciente clínicamente, pero también de poderle ofrecer una opción, porque por ejemplo ustedes hacen intervenciones. Así ustedes pueden, si ven por ejemplo alguna masa, algún pólipo, algo raro en el tubo digestivo, ustedes ñápete y lo cortan, ¿verdad? Toman una biopsia y con la biopsia se llevan la lesión muchas veces. Sí, ¿no? Y eso es muy gratificante. De hecho, lo que pensé en su momento sí lo estoy logrando. En el caso de los pacientes, cuando hacemos el screening para cáncer de colon, los pacientes que se les recomienda realizar el estudio después de los 45 años, que es lo que está regulado, cuando hacemos el estudio, el paciente asintomático, un paciente que no está sangrando, no tiene dolor, no tiene pérdida de peso, no tiene anemia, nada. Se hace el estudio porque confía en su médico. Sin embargo, cuando se le hace y encontramos esa bolita, lo que llamamos pólipo, y lo cortamos endoscópicamente sin necesidad de hacer una intervención quirúrgica, y llega la biopsia y esa biopsia dice que el paciente tiene displasia de alto grado. ¿De quién? De alto grado, es decir, que ya está displasia, es decir, que está a la esquina de ser cáncer, doblando la curvita para cáncer, pero que al final del reporte dice con márgenes libres de displasia. Eso es gratificante. ¿Qué significa eso? Eso entonces, significa que usted sacó, ¿verdad? Por ejemplo, en esta botella usted sacó el pólipo, en el centro estaba lo dañado, pero la parte de afuera estaba buena. Exactamente. ¿Y si se hubiese quedado pegado ahí? Si se hubiese quedado pegado ahí, entonces la parte dañada es como cuando tenemos una naranja. Si no cortamos esa parte dañada, va a seguir dañando todo el fruto. Eso mismo ocurre exactamente. Eso si sigue avanzando se va a convertir en cáncer y lamentablemente cuando ese paciente se diagnostique es porque ya va a estar muy avanzado y quizás con cirugía, que es más agresivo, pudiera mejorar. Entonces, doctora, ¿cuáles son las principales enfermedades que trata el gastroenterólogo? El gastroenterólogo va a tratar todas las enfermedades relacionadas con el tubo digestivo,
esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y las glándulas anexas, en este caso, hígado y páncreas exocrino, páncreas endocrino, el endocrinólogo. Páncreas, hígado, vesícula biliar y todo el tubo digestivo. todo el tubo digestivo. Sí. Así es. Las personas, por ejemplo, muchas veces nos quejamos, doctora, de una sensación, decimos en el campo, unos hervores, una regurgitación, una sensación de quemazón en la garganta. Eso también lo trata el gastroenterólogo. Claro que sí, eso se llama o se conoce como enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es uno de los reflujo gastroesofágico. Así es uno de los síntomas en conjunto con otros no más frecuentes, una de las causas más frecuentes que motivan a la persona a ir a la consulta del gastroenterólogo. El reflujo. Así es. ¿Y qué significa la palabra reflujo para la gente que nos está escuchando? El reflujo es el líquido que la gente dice que siente que le sube desde la boca del estómago, que le llega hasta la garganta, que siente una acidez, que siente una sensación de quemazón. A veces ese reflujo no solamente se acompaña con un líquido que sube, sino también tiene tos, carraspeo, dolor torácico. Importante recordar esto. Hay veces que vamos al cardiólogo buscando la causa de nuestro dolor torácico, que incluso nos lleva a urgencias. Y cuando ya el cardiólogo descarta todo lo que le corresponde, es pertinente ir al gastroenterólogo porque pudiera también ser datos de reflujo. ¿Por qué? Porque ese ácido, ese líquido que viene contenido con ácido, el esófago no está preparado para soportarlo, lo quema. ¿De dónde viene ese? Ese ácido viene del estómago. Entonces se devuelve. Exactamente. Exactamente. Eso es lo que significa reflujo, que se devuelve. Que le da para atrás. Exacto. Entonces del estómago ese líquido se devuelve para la garganta. La garganta. Termina llegando a la garganta y eso entonces produce ese malestar. Sí, reflujo. Así es. En algunos casos sí llega hasta la garganta, hasta la boca. Incluso hay pacientes que pueden tener erosiones en la cara interna de los dientes. Es que el ácido que se produce en nuestro estómago es muy fuerte. Exacto. Eso es para desbaratar esos alimentos y la digestión se encarga de eso, pero no está preparado la boca, ni el esófago, ni nada de eso para ese ácido. Así es. Y se quema todo. Exactamente. Entonces, de todas las enfermedades, doctora, que trata el gastroenterólogo, porque recuérdense que hoy conversamos con la doctora Beltré, la doctora Tami Beltré, quien es gastroenteróloga, que tiene una especialización, un área muy novedosa, que es la neurogastroenterología, que tiene sobre todo que ver con esa motilidad gástrica y con todos los problemas que se derivan de ahí. La encontramos en Corazones Unidos, en la Torre Profesional, la suite 301, y encontramos también en INCAE, en el Instituto Cardiovascular del Este, y la doctora Liz no me puso el teléfono, pero recordar, ustedes la pueden buscar en redes sociales, hoy conversando con nosotros. Doctora, ¿cuáles son las principales afecciones? Si usted me dijera a mí, doctor, de todas las enfermedades del tubo digestivo, la más frecuente es... De todas las enfermedades del tubo digestivo, la más frecuente es la dispepsia, por la que el paciente acude al médico. ¿Y qué es eso, doctor? La dispepsia no es más que la sensación de malestar gástrico, ese malestar que usted se siente en la boca del estómago, que se va a dividir de dos maneras. O dispepsia, ya sea síndrome doloroso epigástrico, que es cuando el paciente siente ese hervor, ese dolor en la boca del estómago, o distrés postprandial, saciedad precoz o plenitud gástrica, como poco, o desde que como siento que me lleno. Siento que estoy demasiado lleno. Aventado. Bueno, 809-682-9850 es la línea local, 809-682-9850 y la línea internacional 1-833-380-0062. Buenos días. Sí, buenos días. Quisiera preguntarle a la doctora. Yo he visto una persona que se le forma como una pelota en la barriga, aquí como un ombligo grande en la cosa. ¿Usted tiene que ver con eso? Una pelota en el ombligo. Una pelota ahí como en la barriga ahí como... Una hernia umbilical. ¿Qué es eso? Es una hernia umbilical. La doctora le va a hablar de una hernia, pero la que ella le va a hablar se llama hernia hiatal. Bueno, vamos a ver. Bueno, para darle respuesta a ese oyente, efectivamente vamos a hablar de hernia. Para hablar de hernia, él tuvo fue muy atinada, déjeme decirle su pregunta, porque al final de cuentas, hernia, ¿qué es? No es más que la dilatación de un orificio
que permite el paso de una estructura de un lugar a otro. Sí. Para que haya una hernia, entonces debe haber ¿qué? Un orificio dilatado, incompetente, debe haber un saco herniario y debe haber un contenido. Entonces él se siente esa bola dura en el ombligo, es decir, se dilató ese orificio y se siente esa bola dura es porque ya hay un saco, en este caso peritoneo, y también un contenido. Quizás parte de los intestinos, en este caso posiblemente intestino delgado, esté saliendo por esta zona, se esté viscerando, entrando, y eso conforma la hernia. La recomendación es acudir a un cirujano general, que es los que se especializan en esta parte, porque si es una persona adulta y tiene esta condición, probablemente necesite un abordaje quirúrgico. Y para ampliar entonces el concepto a propósito de esto, entonces tenemos hernias en la pared abdominal anterior, ahí donde decía el señor, a nivel del ombligo. Podemos tener hernias después que a una persona lo operan, por ejemplo, puede debilitarse la pared, porque de eso consiste, tal como dice la doctora Tami Beltré en el día de hoy, que se debilita a la pared que contiene, se debilita y protruye, entonces se empuja el contenido. A nivel inguinal son muy frecuentes las hernias inguinales, y en el caso de los neurocirujanos tenemos las hernias a nivel discal, que tienen que ver ya con la columna vertebral. Y el caso de hoy es que vamos a hablar de una hernia especial, que es la hernia hiatal. Hernia hiatal. ¿Por qué se produce la hernia hiatal, doctora Tami Beltré? Vamos con la gente, doctora, primero, antes de que le dé esa respuesta al doctor Amaury García. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buena, ese equipo. Hola. Mi pregunta va para el doctor. Doctor, usted habla, de que la leche, un desayuno de pan con chocolate no hace nada, ¿verdad?, satisfactorio al cuerpo. Se dice que la bandera, Uh-huh. la arroz, bichuela y carne, Uh-huh. tiene los componentes para el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Eso es a las 12. Pero un desayuno para una persona, dígame, humilde de barrio, o sea, con su carestía de dinero, ¿qué podría ser favorable para esa persona? Lo escucho. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, mire, hay una cosa importantísima que tenemos que tomar en consideración, y es que los nutrimentos, lo que usted ingiere, está proporcional a las demandas suyas. Por ejemplo, usted es una persona que trabaja en una oficina. Usted llega a su oficina, se sienta, digamos, usted trabaja para un banco, y usted se pasa ahí sentado las 8 horas, ¿ah? Va y almuerza, entonces evidentemente que los requerimientos suyos no son los mismos que una persona que está con un alta consumo de energía. Digamos que usted trabaja pintando edificios o trabaja de obrero en la construcción, etc. Entonces, pues va a depender la cantidad de calorías que usted requiere, va a depender del sexo suyo, va a depender de la actividad. Entonces, eso es muy importante tenerlo en consideración. El día de hoy tenemos la oportunidad de aprender mucho sobre gastroenterología, y todas las preguntas de hoy van dirigidas hacia la doctora Tami Beltré. Doctora, entonces, entrando en materia, hernia hiatal, ¿dónde ocurre? ¿Y qué es el hiato? No estamos hablando de gramática, es de fisiología. Vamos a ver, adelante. Bueno, el hiato es un orificio, un huequito que tenemos en el diafragma. El diafragma es un músculo que divide el abdomen, la barriga, la cavidad abdominal del pecho, del tórax. Hace una función importantísima porque es el encargado de mediar con dos presiones totalmente distintas. Una presión positiva intraabdominal y una presión negativa torácica. Gracias a esa presión negativa es que podemos respirar, porque los pulmones entonces se pueden inflar. ¿Qué pasa? Que hay un orificio en ese centro, que es a través de donde pasa el esófago, que también tiene que lidiar con esos cambios de presiones. Y hay veces que cuando esos cambios de presiones son afectados, en el caso, por ejemplo, de los pacientes obesos, es mucho más propenso que suba que suba el esófago y que entonces se apoye más con la presión negativa, lo succione, chupe un poquito más, porque al aumentar la presión positiva, favorece la presión negativa y se provoque la hernia. Esa sería quizás una de las causas por las cuales se provoca. Ya habíamos hablado del concepto de hernia. En este caso no es más que la salida de la protrusión
del esófago, el ascenso del esófago hacia la cavidad torácica. No solamente sube el esófago, hay un porcentaje, unos centímetros del esófago que se mantiene en el estómago y no solamente eso sube, a veces puede también subir parte del estómago. Y cuando esto sube, entonces, ¿qué pasa? Que hay parte de la acidez de que se produce en el estómago que se sigue produciendo, pero entonces va a tener mucho más contacto con el esófago y producir muchos síntomas. De ahí la importancia de hablar de ella y de ahí la preocupación de muchos pacientes. Claro, y me parece interesante, doctora, porque quizás la gente no está muy relacionada con este término. La gente te habla de hernia umbilical, de hernia inguinal, de la hernia discal, como decía el doctor Amaury García. Y en este aspecto, hoy recordarle a quienes nos escuchan, estamos hablando de hernia hiatal. ¿Qué tan común es que se presente esta patología en un paciente? Es muy común y es importante tomar eso en cuenta porque si su médico no se preocupa, usted tampoco se preocupe. Bien, claro. El 90% de las hernias hiatales no requieren conducta, no requieren ni tratamiento farmacológico, no requieren conducta quirúrgica. Eso es importante. O sea, de cada 10 pacientes, solamente uno va a necesitar un tratamiento extra para mejorar esa condición. Ya. Ahí vemos, por ejemplo, Tami, esta imagen que nos ofrece producción. ¿Tú podrías explicar para la gente que nos sigue a través de Telefuturo, Canal 23 y los que nos siguen a través de YouTube? Claro que sí. Observen que hay una línea, como una curvita ahí. Ese es el diafragma, ese es el músculo que estuvimos conversando. Hay una bolita que se ve sobre ese musculito pegado a las tetillas, al pecho. Fíjense, eso es estómago y el tubito que está arriba es el esófago. Esa parte del estómago no tiene que estar ahí. Ese estómago está en el pecho. Exactamente. Entonces, una parte del estómago. El estómago no puede estar en el pecho. Le corresponde estar abajo, en la barriga, en la cavidad abdominal. Okay. Cuando por la dilatación de ese hiato, ese agujerito, ese huequito por donde pasa el esófago, hay una dilatación y hay una debilidad también de los ligamentos, puede ascender esa parte del estómago. Como yo le estaba comentando a Lisania, eso sigue siendo estómago, eso va a seguir produciendo ácido. Exacto. Pero lamentablemente la exposición que va a tener ese esófago a ese ácido va a ser mucho mayor. Porque, o sea que el hecho de que tengamos una hernia hiatal, como eso que usted acaba de explicar, doctora Beltré, eso provoca que el esófago, el tubito, esté siendo afectado por la presencia de esa condición. Sí, sí. ¿Por qué? También es importante recordar, doctor, que la mayoría no van a requerir conducta. Okay. La mayoría van a hacer hallazgos a través de la realización de la endoscopia. Hablamos que la dispepsia es la causa más frecuente. Bueno, hacemos la endoscopia buscando el Helicobacter pylori, que es la causa más frecuente de dispepsia. Cuando hacemos retroflexión, cuando le damos la vuelta al tubito, hay chaquiti, vemos la hernia. O cuando estamos entrando el tubo, antes de la unión, vemos un poquito de desplazamiento. Bueno, ahí registramos, reportamos que tiene el paciente una hernia hiatal. Pero eso no significa que el paciente tenga que operarse. Hago el llamado porque hay muchos pacientes que se preocupan cuando ven ese diagnóstico. Cuando dicen en el reporte de la doctora hernia hiatal grado 1 y están, ay Dios mío, ya me toca cirugía. Y no es así. Okay. Cuando el paciente sí debe llevar una conducta quirúrgica. En la imagen que colocó producción, sí, ahí muy probablemente, porque ya parte de... Exacto. Ahí se ve una buena parte del estómago. Exactamente, en el tórax. Que está ¿Y eso qué produce, doctora? Además, usted decía que produce, ¿verdad?, la sensación esta de reflujo, de líquido, exactamente. Ajá. Como ahí va a estar reposado ácido, entonces va a tener toda la sintomatología propia de la enfermedad por reflujo. Si ese paciente que tiene ese tipo de hernia no mejora con el tratamiento de enfermedad por reflujo, es que lleva una conducta quirúrgica. Pero ese es en ese tipo de hernia, que es una hernia por deslizamiento. En este caso, como subió el esófago y subió parte del estómago, sería ya una grado 3, que es la hernia más frecuente del tipo de hernias hiatales, es la más frecuente. Bien. Hay otro tipo de hernias que que para nuestra suerte no son tan frecuentes, otro tipo de hernias parietatales, la tipo 2, por ejemplo, que se mantiene el esófago donde va, se conserva su posición, pero sube parte del fondo, Liz, doctor,
parte del fondo del estómago sube, como que déjame este chin de espacio a mí, y se mete ahí, como la gente impertinente que se mete. Como los motoristas. Entonces, un saludo a todos los motoristas que siguen este programa. Un saludo a todos. Pero por favor, cuiden su vida. Cuiden la salud. No se suban al elevador, ni a la acera, ni a la acera. Ni calibren. Ni en vía contraria. No, entonces van a decir, no, pues nos están pidiendo que desaparezcamos. No, la verdad es que saludamos a todos esos, todas esas personas que trabajan de sol a sol, que son laboriosísimos, pero caramba, hay que cuidar la salud. Y cuando una persona se fractura un hueso, o se fractura la médula, las vértebras cervicales y lesiones medulares, eso es muy serio. Doctora, seguimos hablando de lo suyo. Pues bien, entonces hablamos de que el esófago se mantiene en su posición. Eso no es lo frecuente. Se introduce parte entonces del fondo gástrico y se pega en ese hiato que si bien está debilitado, tampoco es tanto. ¿Qué ocurre? Entonces ocurren fricciones. Esa fricción puede provocar anemia, porque puede provocar por el mismo sangrado erosiones pequeñas y causar anemia. Puede provocar dolor, pueden provocar unas úlceras que se llaman úlceras de Cameron, puede provocar incluso isquemias, úlceras, y se han reportado incluso torsiones. Para nuestra suerte, eso es lo menos frecuente, muy, muy poco frecuente, pero puede ocurrir. Y las hernias más significativas, las hernias gigantes, que ya son el tipo 4, que sube todo sube el esófago, lógicamente, pero también sube gran parte del órgano, en este caso, el esófago. ¿Cuándo hablamos de una hernia significativa? Porque bueno, tengo una hernia, pero ¿cuándo yo sé que es significativa? Significativa cuando tiene síntomas, pero anatómicamente cuando tiene más de 3 centímetros. En estos casos, si se acompaña de sintomatología, se recomienda una intervención quirúrgica. Hablando justamente de sintomatología, esas manifestaciones que va a presentar el paciente varían atendiendo al grado en el cual se encuentre la hernia hiatal. Así es, claro que sí. Cuando el paciente por X o por Y no sabe que tiene una hernia hiatal y la exposición al ácido se ha mantenido por mucho tiempo, van a aparecer las inflamaciones del esófago, que se conocen como esofagitis. Esofagitis grado A, B, C o D, acorde a la clasificación de Los Ángeles. Acorde a esta clasificación, lo que tenemos es diferentes grados de erosiones, de inflamación en ese esófago. Pero incluso después de esa inflamación, si no se trata a tiempo, puede llegar a estenosis, puede llegar a cambios en las células, que se conoce como el esófago de Barrett, que lamentablemente sí puede progresar a algo que se llama cáncer de esófago. Y si no se trata todo esto a tiempo, puede tener todas esas eventualidades. Eso es así. O sea que es complicado, es necesario que el paciente se dé el seguimiento y el tratamiento. Exactamente, y que sea un profesional de la materia el que le diga, podemos esperar, vamos a operarte, vamos a colocarte tratamiento médico, siempre guiarse de un profesional, de la mano de un profesional. Doctora Tami Beltré, cuando tenemos la situación de que tenemos una hernia hiatal, esa hernia hiatal ¿se diagnostica solamente por medio de la endoscopía? No. Hay diferentes métodos diagnósticos de la hernia hiatal. El método más frecuente es la endoscopia. Exacto. Bien. O sea, porque se hacen muchas endoscopias y entonces, pues, como un hallazgo, se pescan hernias hiatales. Claro que sí, claro que sí. Sin embargo, ¿cuáles otros métodos existen? Tenemos también el esofagograma contrastado. Al paciente se le va a dar, usted cuando va, el doctor le indica un esofagograma, le van a dar un vasito. ¿Esofagograma? ¿Qué significa eso? Esofagograma es la gráfica, van a graficar su esófago y parte del estómago. Incluso se va a ver dibujado parte del intestino delgado. ¿Cómo se puede dibujar esto? El radiólogo, el técnico que le hace el estudio, va a tomar muchas fotos después que le dé un vasito con un líquido que es el contraste hidrosoluble. Gracias a ese contraste, cuando le hacen las fotos para las diferentes radiografías, es que se puede dibujar el esófago, el estómago y parte del duodeno, del intestino delgado. Gracias a esto, entonces, podemos identificar si el paciente tiene hernia, si tiene algún otro trastorno anatómico estructural, alguna dilatación, si tiene algún divertículo y demás. Ese es otro de los métodos. Tenemos un método vanguardista que se utiliza mucho para los pacientes que tienen sobre todo enfermedad por reflujo que van a ir a cirugía, que es la manometría esofágica.
¿Por qué? Cuando el paciente se hace una endoscopia, la medida precisa para saber, porque habíamos hablado que una hernia significativa que se lleva a cirugía es de 3 centímetros. Pero para nosotros precisar ese valor, cuando hacemos la endoscopia, va a ser difícil. El paciente está acostado de lado, hay movimientos, puede toser, el tubo entra y sale, el anestésico también dilata un poco más. No es preciso el valor. Sin embargo, gracias a la manometría esofágica, que es una sonda de metal que se coloca por la nariz y llega hasta el estómago, podemos precisar, incluso por milímetros, el tamaño de esa hernia. Ideal, sobre todo, en los pacientes que tienen hernia por deslizamiento. Ya. O sea que el diagnóstico de esta entidad, existen varios recursos para precisarla, para nosotros clasificarla y para poder entonces ofrecerle opciones terapéuticas. Yo creo que eso es lo mejor que nos ha dado este milenio, que ya las cosas no se hacen, vamos a ver si. Exacto. Ya cuando el paciente Además, se lleva... Yo soy el que sé. Pues, no, ya eso... Era muy... El médico era muy absolutista en lo que había que hacer y ya el paciente hoy tiene una cuota importante. Exacto, estamos bien respaldados. Así es. Tenemos que irnos a una pausa, señores. Hoy conversamos con la doctora Tami Beltré. Hablamos con esta gastroenteróloga, una neurogastroenteróloga, hoy sobre hernia y hiatal. Cátedra Médica, porque la salud...